personas inmunizadas a través de una inyección intramuscular quedan protegidas internamente contra la enfermedad, pero el patógeno en cuestión puede estar presente en las mucosas y diseminarse entre quienes no están vacunados, lo cual podría dificultar el control de una pandemia como la actual. Por ello, es necesario analizar nuevos métodos de administración de vacunas que produzcan respuesta inmune dentro del cuerpo. De este tema conversaremos en Investigación en Primera Persona. Acompáñanos. Bienvenidos, esto es Investigación en Primera Persona. Yo soy Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza, y en esta ocasión vamos a conversar sobre un nuevo método para la administración de vacunas. Para esto nos acompaña el doctor Marco Antonio Vega López. Él es investigador del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular de este centro. Doctor, qué gusto que nos acompañe en esta ocasión. Sí, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y Estamos a bueno, sus órdenes. doctor, pues para empezar directamente, ante la pandemia, ¿por qué es necesario proponer o contar con nuevos métodos de administración de vacunas que produzcan una respuesta inmune en el ser humano? Sí, tradicionalmente las vacunas se han estado siempre administrando por la vía intramuscular y esto ha resultado muy eficiente para producir protección. Pero ahora ya sabemos que el sistema inmunitario se puede dividir en dos partes. Una, que es el sistema inmunitario interno, que llamamos sistémico, y ese se encarga de vigilar todo lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, incluyendo nuestras propias células que no se transformen, se vuelvan cancerosas. Así es de que cualquier microbio que esté adentro va a ser localizado por este sistema inmune interno. Sin embargo, ahora ya sabemos que también el sistema inmune tiene una rama que actúa sobre las partes externas de nuestro cuerpo, es decir, las mucosas. Y ese es el encargado de convivir con muchos microorganismos, que es la microbiota que tenemos todos en el intestino, en la garganta, en los ojos, etcétera, etcétera. Este sistema inmunitario sí tiene ciertas diferencias en cuanto a su actividad y por lo tanto por eso necesitamos nuevas rutas de inmunización que no solamente protejan la parte interna de nuestro cuerpo, sino que protejan en los sitios de entrada de los microorganismos que en la mayoría de las veces pues son las mucosas del cuerpo. Oiga, doctor, y aquí un poco para contextualizar, parece un poco increíble que las mucosas sean un sistema de protección en el cuerpo. Siempre las tomamos las mucosas como un desecho, como algo que de repente nos da hasta cierto, pues cierta repulsión, pero tienen un papel muy importante dentro del cuerpo las mucosas. ¿Me puede explicar un poquito rápidamente en qué consisten las mucosas y cuál es su papel en el cuerpo? Claro que sí. Las mucosas en realidad resultan una fase de contacto con el medio ambiente muy importante. Tenemos casi 400 metros cuadrados de superficies mucosales que están en contacto constante con microorganismos del micromedio, genobióticos, sustancias ajenas, sustancias extrañas. Y esas mucosas son las encargadas de evitar que penetren a nuestro cuerpo todas estas sustancias y en un momento dado puedan causar daño. Por eso las mucosas son muy importantes y ahora lo estamos viendo en este problema de la pandemia, porque es un virus que ataca las vías respiratorias, o sea, va a llegar a la mucosa respiratoria y la función de nuestras mucosas es impedir que penetre. Y esa es una de las características que tiene, pero otra cosa importantísima, a diferencia de la inmunidad sistémica, la inmunidad mucosal no necesariamente destruye las cosas que nos llegan por el medio ambiente, porque la microbiota tiene que estar conviviendo con nosotros constantemente y no la debemos destruir. Así de que nuestro sistema inmunitario de las mucosas solamente mantiene un equilibrio con estos microorganismos para que podamos subsistir. Ahora bien, ya que nos hizo esta explicación, doctor, ahora sí nos puede explicar en qué consiste este protocolo de inmunización que usted propone o que propone su grupo de investigación. Claro que sí. Eh, pues como les estaba comentando, la inmunidad intramuscular, es decir, las administraciones intramusculares, hacen que el antígeno o la sustancia extraña penetre directamente a nuestro cuerpo y así estimula el sistema inmunitario. Si nosotros administramos esta sustancia por la vía mucosal, así de manera directa, corremos el riesgo de que en lugar de producir respuesta inmunitaria, produzcamos una respuesta de tolerancia,
que es lo que hace que los microorganismos de la microbiota puedan vivir en nuestras mucosas. Entonces, necesitamos desarrollar métodos de inmunización que permitan la estimulación de la respuesta inmunitaria en la mucosa, pero que no induzcan tolerancia. Así es de que por eso hemos estado nosotros estudiando ya por más de 15 años este tipo de métodos para lograr inmunidad tanto adentro de nuestro cuerpo como afuera en las superficies mucosales y evitar que los microbios lleguen y se implanten en las mucosas antes de penetrar al cuerpo. Por eso hemos estado trabajando en estos modelos para evitar esa tolerancia y lograr una respuesta inmunitaria eficiente. Doctor, sabemos que esta propuesta de inmunización que han estado ustedes trabajando ya la aplicaron en un modelo animal. ¿En qué consistió ese trabajo y cuáles son los resultados que han ustedes obtenido? Quizá preliminares, pero ya resultados importantes. Sí. De hecho, hay varios grupos de trabajo en el mundo que han estado utilizando inmunizaciones combinadas. Lo que sucede es que nosotros estamos usando un modelo que es más traslacional al humano, es decir, que se puede aplicar los resultados más directamente hacia el humano que los modelos tradicionales de roedores. Nosotros estamos utilizando minicerdos vietnamita, que es un modelo que ya se ha probado en varias otras investigaciones, que es traslacional al humano en cuanto a infecciones y todo, por la tremenda similitud que tiene este modelo con nuestro organismo. El protocolo consiste básicamente en inducir una respuesta que sea sistémica primero, es decir, primero vamos a inducir la respuesta para que después, cuando demos unos refuerzos vacunales, estos refuerzos ya no induzcan tolerancia, sino que den respuesta inmunológica en la mucosa. Y a eso es en lo que nos hemos dedicado en estos años, a perfeccionar este método para que obtengamos la respuesta en donde la necesitamos. Y algo muy interesante, resulta que las mucosas de nuestro organismo en muchos casos están conectadas. Es decir, si nosotros utilizamos una mucosa, como es el caso nuestro, que nosotros usamos la mucosa intranasal, la mucosa nasal la usamos para inmunizar, podemos tener respuesta en otras mucosas del cuerpo. Y eso es muy atractivo, es muy interesante, porque eso nos permitiría en un futuro poder utilizar vacunas polivalentes, vacunas que protejan contra problemas respiratorios, pero también protejan contra problemas del tracto genitourinario o del tracto digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es uno de los puntos importantes de nuestra investigación. Doctor, entiendo que este protocolo también se puede emplear para evaluar estas vacunas que se están generando, que se están trabajando contra el SARS-CoV-2, que ya están en fase clínica. ¿Cómo se podría poner o cómo se podría combinar o aplicar esta propuesta que ustedes hacen con estas vacunas que se están desarrollando? Sí, efectivamente, nosotros hemos visto que pues ahorita hay como 150 propuestas de vacunas para el SARS, pero casi todas, con algunas excepciones, casi todas se van a aplicar por vía intramuscular. Que les digo, sí funciona muy bien, funciona evitando que la persona se enferme, pero no evita que se infecte. Y entonces ahorita estamos viendo, y creo que ya todo el mundo está muy consciente de lo que se trata, de un portador sano. El portador sano significa que la persona no tiene la enfermedad, es decir, no está enferma, pero sí está infectada. Tiene el virus en las mucosas, se está reproduciendo ahí y está diseminándolo. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros con nuestro modelo es evaluar las vacunas que se están desarrollando con este tipo de inoculaciones para lograr la inmunidad también en la mucosa y evitar que el microorganismo se implante desde el principio, no tenga oportunidad de replicarse y por lo tanto tampoco de diseminarse. Entonces, el caso de portador sano que puede ocurrir incluso con personas vacunadas por vía intramuscular, puede ser un portador sano. Eso ya no ocurriría con nuestro método de inmunización porque lograría protección en la mucosa y también dentro de nuestro organismo. Doctor, en términos técnicos, ¿a qué ustedes se van a enfrentar? ¿Cuál sería la metodología para realizar esta evaluación de los prototipos de vacunas que se están realizando en todo el mundo? Porque son demasiadas, doctor, y bueno, Sí. quizás no todas lleguen, ¿verdad? Pero con que llegue una o dos,
con esa nos conformamos y si la combinamos con este protocolo que ustedes están haciendo, seguramente van a ser más eficientes. Bueno, nosotros estamos planteando ahorita hacer la evaluación a través de un proyecto que está siendo financiado por Amexid, que nos presten o nos proporcionen los prototipos de vacunas de las personas interesadas y esta la vamos a probar en el método de inmunización combinado que estamos usando nosotros y también comparado con el método tradicional intramuscular. Entonces, al final del experimento, lo que queremos ver es qué tan eficiente, comparado con el método tradicional, es nuestro método para producir la inmunidad en los lugares necesarios, es decir, dentro de nuestro cuerpo, pero también en la mucosa del organismo, que evite o limite muchísimo más la diseminación del microorganismo. Entonces, ahorita estamos trabajando con colegas que quieren probar sus prototipos. De hecho, una compañía se acercó a nosotros, pero por problemas presupuestales, ha tenido que diferir la prueba de su prototipo, pero nosotros pues aquí estamos y vamos a seguir trabajando con aquellos grupos que quieran que su vacuna se pruebe por este nuevo método de inmunización y podamos al final contrastar los resultados y ya se hagan propuestas mucho más firmes, sobre todo ahorita que estamos haciendo ensayos preclínicos que son súper indispensables para poder hacer una propuesta de ensayos ya clínicos en humanos. Doctor, más allá de los protocolos científicos, ¿qué más se requiere para aplicar estas propuestas que ustedes están desarrollando? Sabemos que, bueno, pues ustedes están contracorriente a pesar de estar desarrollando estos protocolos, toda la investigación científica, pues se enfrentan a diversos retos. ¿Qué más se requiere para que ustedes puedan llegar y alcanzar esas vacunas? Bueno, lo principal yo creo que son los fondos, ¿no? Definitivamente, Casi como en nada. cualquier lugar, todo mundo lo que requiere pues es tener dinero para poder hacer los ensayos de manera adecuada, ¿no? Nosotros aquí en el Cinvestar pues estamos trabajando de manera de prototipos, estamos trabajando la ciencia básica, ahorita lo estamos aplicando, yo creo que es una parte muy importante, estamos demostrando que la ciencia básica que nosotros desarrollamos puede tener aplicaciones muy importantes. Entonces, teniendo los fondos, puede uno entonces expandir estas investigaciones para en lugar de estar trabajando con uno o dos prototipos, pues ya se podría trabajar con 10 o 15 prototipos dependiendo de los que vayan siendo más exitosos y que se hagan las propuestas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, número uno, fondos, pero número dos, también requerimos material humano, necesitamos gente preparada en el área de las mucosas, que es la inmunología mucosal, para poder aplicar conocimientos a esta área que en México, desgraciadamente, está un tanto descuidada, ¿no? En México, en realidad, tenemos muy pocos grupos trabajando en inmunología de mucosas. Y yo creo que esto va a ser un impulso muy importante para que los estudiantes vean esta área también como un área de oportunidad para poder desarrollar sus aptitudes profesionales en un área que está en expansión muy fuerte en el mundo. Y México se está quedando un poco atrás por falta de personal calificado. Doctor, y finalmente, para ir cerrando, para cerrar prácticamente esta conversación, quisiera preguntarle si, por ejemplo, las personas que van a ser aplicadas con estos nuevos protocolos necesitan cuidados específicos y si las vacunas que ustedes están evaluando y que en determinado momento pueden ser combinadas con este método, requieren de esos métodos fríos que le llaman de esa cadena de frío. Bueno, aquí nosotros estamos proponiendo el método de aplicación. La producción de la vacuna es la que va a necesitar tener los cuidados que deban de requerir. Una ventaja de los métodos que nosotros estamos aplicando es que funcionan también con vacunas inactivadas, es decir, no necesitamos al microorganismo vivo, que ese es un punto muy importante. La cadena de frío, que es tan limitante para muchas vacunas, se requiere cuando uno está utilizando un microorganismo vivo, atenuado o modificado, lo que sea. Entonces, para mantenerlo viable, para mantenerlo vivo, necesita uno tener cadena fría y muchos cuidados con él. Aquí nosotros hemos probado este protocolo de inmunización con proteínas, con simple proteína, que es mucho más fácil de conservar
y que puede tener una vida útil mucho más larga. Entonces, este protocolo se podría aplicar entonces con estas vacunas que ya casi todas son de proteínas recombinantes, no tienen que ver para nada con el microorganismo, se baja el riesgo de transmisión, de infección, de reversión a la patogenicidad y todo, y funcionan bastante bien. El único punto que todavía tenemos que nosotros superar es que las aplicaciones van a tener que ser 2 o 3 aplicaciones. En cambio, las vacunas vivas, casi siempre una sola aplicación es suficiente. Entonces, ese es el único escollo, pero ahí es donde se tiene que balancear, sobre todo el que está haciendo la formulación, qué es lo que le conviene más para poder producir una respuesta eficiente en las personas que reciban la vacuna. Y finalmente, doctor, en un minuto que ya nos queda, es importante señalar que en México hay grupos de investigación como el de usted, que está haciendo trabajo científico de alta calidad y parecen temas un poco para la gente común trivial decir, bueno, están estudiando las mucosas, que como le decía al principio, alguien les dice, ay, 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 como que se ven medio feas, pero es un asunto de bastante importancia para la salud de los seres humanos y grupos como ustedes son los que están poniendo atención en estos temas. Sí, efectivamente, la administración mucosal tiene muchas ventajas. La primera es que al prescindir de inyecciones, facilita la administración del antígeno, no requiere personal especializado ni ninguna cosa de ese tipo. A lo que aspiramos a largo plazo es tener vacunas de tipo oral, por ejemplo, o intranasal o en óvulos o de ese tipo, que van a ser mucho más cómodas de administrar y no tengan riesgos de infecciones cruzadas por utilizar material estéril que luego se rehúsa y provoca problemas graves. Entonces, yo creo que la inmunización mucosal tiene mucho futuro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo una iniciativa en el año 2000 para que se cambiara el método de administración de vacunas, que se eliminaran las inyecciones. Y entonces, los métodos mucosales son en realidad la alternativa viable para hacer esto. Pues ahí está, para que todos nuestros amigos del auditorio de investigación en primera persona se den cuenta que tenemos científicos de alta calidad y que están innovando. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, doctor Marco Antonio Vega López, investigador del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAB. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación y ya le estaremos dando seguimiento a esta investigación y vamos a ir viendo los resultados que se van presentando. Con mucho gusto, claro que sí, a sus órdenes. Gracias y como siempre se despide tu amigo Efren Díaz Millán, tu divulgador de confianza. Recuerda que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta y por supuesto la evidencia. Hasta la próxima.